Buenos días, señores. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy día viernes 13 de mayo del 2022, nuestro curso Física 1 correspondiente a la parte teórica. ¿Se escucha bien? Les pediría por favor que me digan, ¿se escucha bien? Bien, muchas gracias. Vamos a compartir contenido para activar y registren su asistencia. Ya está habilitado, está habilitado. Vayan registrando su asistencia. En estos momentos somos 26 participantes. Veinticuatro de ustedes ya registraron su asistencia. Muy bien. Sigan registrando su asistencia y si hubiese alguna consulta por el chat, por favor, o si no, prende el micro y hace la consulta. ¿No hay consultas? Bien. Desarrollábamos toda la parte correspondiente estática. Nuestra, digamos, de los libros de física, digamos, la mejor referencia para esta parte es lo que estamos observando, el texto Alonso Fin, ese capítulo 4 que dice fuerzas, composición de fuerzas concurrentes, torque de una fuerza, etcétera, ¿no? Esa es la mejor referencia, ¿no? Y hacen algunas consultas aparentemente. ¿Ya? Esta semana que viene, les pregunto, ¿ya dan la segunda práctica? Esta semana que viene, Tenemos laboratorio. al laboratorio. Entonces la práctica tienen todavía después, ¿no es cierto? Mm, ya. Entonces, Creo que me equivoqué. estamos en la quinta, la siguiente sería la sexta, estarían dando en la séptima semana, ¿ya? Y nosotros la siguiente semana, la sexta, eh, ya ingresamos al análisis y aplicaciones correspondientes de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces ya debemos determinar, ¿no? De repente la primera sesión de la siguiente semana terminamos todo estática, ¿no? Y a la segunda sesión ya debemos haber ingresado, ¿no? A segunda ley de Newton, para antes del examen parcial haber terminado segunda ley de Newton y las aplicaciones. Entonces, todo estática hasta estática,
¿no? Y algo de repente, todo estática, y algo de repente de segunda ley de Newton sería como temas de la segunda práctica calificada. ¿Ok? No sé si alguna consulta más, alguna otra consulta. Disculpe, profesor, ¿podría repetir lo que dijo, por favor? Ya, decíamos, ¿no? Estamos en la quinta semana, ¿no? Eh, la siguiente semana, la sexta, en la primera sesión que tenemos de la semana, deberíamos estar terminando todo estática y empezar algo con respecto a la segunda ley de Newton y sus aplicaciones. Entonces, todo lo que sería entonces la sexta semana estaría, digamos, como temas para la segunda práctica calificada. En la séptima semana de clases, esto es una semana antes del parcial, entonces terminaríamos de repente o avanzaríamos bastante con respecto a la segunda ley de Newton, ¿no? Y sus aplicaciones. Y aquello vendría ya en el examen parcial, ¿no? Ahora, se entiende que después de estática, el estudio de los sistemas de fuerza y equilibrio, entonces haríamos rozamiento, ¿no? Como ustedes ya tienen una base correspondiente a colegio, a pre, entonces de repente no nos demoramos mucho al respecto, ¿no? Para luego entonces con rozamiento, con máquinas simples, entonces estaríamos terminando, ¿no? Estaríamos terminando toda la parte estática. Claro, antes de eso, ¿no? Estaríamos viendo, digamos, lo correspondiente a fuerza distribuida, ¿no? Pero fuerza distribuida, digamos, no tanto, digamos, no tanto desarrollo, ¿no? Decíamos que si tuviésemos el sílabo anterior, ¿no? En donde, por ejemplo, en el primer capítulo se hace vectores, derivadas, integrales, antes no se hacía aquello, ya se entendía que en colegio, en pre y en el curso introductorio ya se había hecho todo aquello, y por eso empezamos ya con cinemática de la partícula. Y entonces teníamos tiempo y había un desarrollo completo sobre fuerza distribuida, ¿no? Y por lo tanto, entonces eso sí se tomaba tanto en las prácticas como en el examen parcial. Entonces, ahora, digamos, tenemos poco tiempo. Vemos lo elemental, lo básico de fuerza distribuida, ¿no? Más consultas. Bien, yo les preguntaría, hicimos ya sistemas de fuerza, ¿no? Correspondiente a fuerzas concurrentes, ¿no? Hicimos fuerzas paralelas también. ¿Me indican, por favor, fuerzas paralelas hicimos? No, respuesta para el no hicimos. No hemos hecho. Entonces, desarrollemos aquello, que va a ser bastante, digamos, tiene bastante aplicación, es importante. ¿Ya? Entonces empezamos a partir de sistema de fuerzas paralelas, recordando que, primero, para el equilibrio de la partícula necesario y suficiente, suma de fuerzas igual cero. Claro, porque es traslación solamente. ¿Ya? Para cuerpo rígido, como hay rotación, entonces debe haber dos condiciones necesarias y suficientes. Una para traslación, suma de fuerzas igual cero. Y la correspondiente a rotación, suma de torques respecto de un punto, ¿no? Debe ser también cero. No digo torque la resultante, estoy diciendo suma de torques o torque total, ¿no? Ya. Ahora, a veces es conveniente, mencionábamos, ¿no? En vez de suma de torques respecto de un punto, decir suma de torques respecto de un eje o recta, donde ese eje o recta pasaba por los puntos de aplicación de las fuerzas, la mayoría de fuerzas incógnitas. Y eso nos permitía entonces tener la cantidad suficiente de ecuaciones y correspondiente a las incógnitas, ¿no? Entonces, de repente es conveniente usar aquello, ¿no? Como el caso que se había mostrado de esa estructura tubular. Ya, ya, eso era con respecto entonces a equilibrio. Ahora, con respecto a sistemas de fuerzas, entonces, yo tengo un sistema de fuerzas, ¿no?
Ahora, para no estudiar una por una, porque podrían ser muchas, entonces, ¿qué de repente es conveniente? Es reducir ese sistema de fuerzas a algo de lo más simple. Ahora, excelente sería reducirlas a una sola fuerza, la resultante. Ese es el caso del sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? La resultante cumple los efectos tanto para traslación, porque suma de fuerzas es igual a resultante, como para rotación. Esto es la suma de torques igual al torque de la resultante, ¿no? O sea, ya, ese es el caso del sistema de fuerzas concurrentes. Ahora veamos otro tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, sistema de fuerzas paralelas. Creo que hicimos también, antes de ello, hicimos sistemas de fuerzas que se encuentran en un plano. Sí, Sí, sí hicimos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ya, veamos sistema de fuerzas paralelas. Tengo las líneas de acción de las fuerzas y estas líneas de acción son paralelas. Algunos de ellos tienen la misma orientación y otros tienen la orientación contraria. ¿Mm? Pero dado de que sus líneas de acción son paralelas, se le suele denominar a este sistema de fuerzas paralelas. Realmente son paralelas o antiparalelas, ¿no? Pero sí sus líneas de acción son paralelas. Entonces, una fuerza como por ejemplo la que observamos, F sub 1, esa fuerza, como todo vector, es igual a su magnitud por, en este caso, su vector unitario U. Su vector unitario U. Otra fuerza, como por ejemplo la fuerza F sub 2, como todo vector, es igual a su magnitud y su vector unitario. En este caso sería menos el vector unitario U. O podría ser más menos 1 positivo para el caso en que la fuerza tiene la orientación del vector unitario y negativo cuando tiene la orientación contraria. Entonces podríamos decir, ahí está, la magnitud de la fuerza más o menos el vector unitario U. La magnitud de la fuerza, positivo o negativo, ¿no? Entonces podríamos decir que más o menos la magnitud de la fuerza sea el escalar F sub i. Entonces la fuerza sería ese escalar por su vector unitario, el vector unitario U. ¿Mm? Entonces, ya está la representación de dicha fuerza iésima. Entonces, veamos a qué se puede reducir este sistema. Para efectos de traslación, entonces diríamos, la resultante cumple el papel de todas las fuerzas, ¿no? Por superposición, ahí está, la resultante es igual a la suma de fuerzas, ¿no? Esto es la suma de los escalares F sub i, los escalares F sub i, que puede ser positivo o negativo, por el vector unitario U. Entonces, en esa sumatoria, el vector unitario U, factor común, sale fuera de la sumatoria. Y nos queda entonces que la resultante sería la suma de los escalares F sub i por el vector unitario U. Entonces ya tenemos a efectos de traslación, la resultante cumple dicho efecto. Ahora, para la rotación, hay que encontrar los torques. Entonces, la suma de torques será la suma de vector posición del punto de aplicación de la fuerza iésima por dicha fuerza, en donde esa fuerza no es sino el escalar F sub i por el vector unitario U. En esa expresión, ese término, el escalar F sub i, puede pasar, ¿no?, a esa posición. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esa suma de torques es igual, ¿no?, a la sumatoria de los escalares F sub i
por el vector posición del punto de aplicación de dicha fuerza y todo ello producto vectorial, el vector unitario U. El vector unitario U, factor común, sale fuera de la sumatoria y nos quedaría entonces que la suma de torques resulta ser la sumatoria del producto de los escalares F sub i por el vector posición de esa fuerza iésima. Y todo ese término, producto vectorial, el vector unitario U. Entonces ya tenemos suma de torques. Ya sabemos que la resultante cumple los efectos de traslación. Entonces, ahora veamos entonces lo correspondiente, ¿no?, al torque de la resultante de fuerzas. Entonces, si quiero que la resultante sustituya a ese sistema de fuerzas, entonces debe cumplir tanto para traslación como para rotación. Entonces veamos lo correspondiente para rotación. Entonces, decimos que sea el punto de aplicación de la resultante una posición y su vector posición sería R minúscula, ¿no?, el vector posición de la resultante. Entonces, el torque de esa resultante sería ese vector posición, producto vectorial, la resultante, ¿no? Entonces, pero la resultante, ¿qué es? La resultante no es sino que la sumatoria de todas las fuerzas. Esto es, donde esa fuerza iésima no es sino el escalar F sub i, que puede ser positivo o negativo, por el vector unitario U. Ahora, en esa sumatoria, el vector unitario U, factor común. Entonces sale fuera, ¿no?, de la sumatoria. ¿Y qué quedaría? El escalar sumatoria de escalares F sub i, que puede pasar a esa posición. Y por lo tanto, tendríamos que la suma de torques, ¿no? Habíamos obtenido que esa suma de torques, ¿no?, ¿qué cosa era? Eran esa suma de torques, vamos a observarlo, es igual a esa sumatoria, ¿no? La suma de torques está resultando igual a la sumatoria de los escalares F sub i, vector posición del punto de aplicación de esa fuerza. Y todo ese término, producto vectorial, el vector unitario U. Y ahora el torque del resultante, entonces resulta esa expresión, la sumatoria de los escalares F sub i, un escalar que puede ser positivo o negativo, ¿no?, por el vector posición del punto de aplicación de la resultante, y todo ello producto vectorial, el vector unitario U. Entonces, si quiero que la resultante reemplace al sistema, ya cumple a efectos de traslación. Entonces, cumple a efectos de traslación. Y ahora, si quiero que la resultante reemplace al sistema, entonces debe de cumplir también para rotación. ¿Mm? Esto es, esas dos expresiones deben ser iguales. Entonces, igualamos aquello y ¿qué vamos a obtener? ¿No? Entonces, estamos igualando el torque total del sistema igual al torque de la resultante de fuerzas de dicho sistema. Al hacer la igualación, los primeros términos de los productos vectoriales deben ser iguales, al igual que los segundos términos. Y efectivamente, los segundos términos es el vector unitario. Por lo tanto, los primeros términos deben ser iguales y de ahí despojo el vector posición del punto de aplicación de la resultante de fuerzas. Esto es, si voy a reemplazar
a ese sistema de fuerzas paralelas por la resultante, su punto de aplicación debe de cumplir con esa ecuación número 4. A ello vamos a darle el nombre de quien hizo ese teorema, quien lo desarrolló, y eso fue Variñón. Por eso lleva ese nombre, teorema de Variñón. Consulta, señores, por el chat o prenda el micro. Si hay consultas. Bien, aparentemente entonces no hay consultas. Ya. Ahora, ¿qué podríamos decir? De ello podríamos decir, supóngase que se tiene un cuerpo en la vecindad de la Tierra. Está ese cuerpo. Y ese cuerpo está constituido de varios elementos, de los cuales cada uno de esos elementos es atraído por tierra, entonces hay fuerza gravitacional, ¿no? Y entonces tenemos el elemento número uno que compone a ese cuerpo y su respectiva fuerza gravitacional, peso. Y así, el elemento enésimo, ¿no? Y su correspondiente fuerza gravitacional, ¿no? El peso, ¿no? Nésimo. Y como ese cuerpo con respecto a las dimensiones de la Tierra es pequeño, entonces podríamos decir que esas fuerzas gravitacionales de cada uno de esos elementos constituye un sistema de fuerzas paralelas. Entonces, quiero sustituir ese sistema de fuerzas paralelas, ¿no? Por la resultante, que sería el peso total del cuerpo, ¿no? Esa resultante sería el peso total del cuerpo, ¿no? Estamos considerando que la aceleración de la gravedad es constante, ¿no? Y por lo tanto, entonces, para que sustituya la resultante de fuerzas, el peso total del cuerpo, ¿no? A todo ese sistema de fuerzas, los pesos de cada uno de esos elementos que componen al cuerpo, entonces su vector posición debería de cumplir con esa ecuación obtenida del teorema de Variñón. Entonces, como son fuerzas gravitacionales, ese punto de aplicación de la fuerza gravitacional del cuerpo, que sería el peso total, ese punto se denominaría centro de gravedad. Ya, ahora, como la gravedad, estamos diciendo, es constante, el peso de cada elemento es su masa por su aceleración de la gravedad. Y en esa división, entonces se puede eliminar, ¿no? La aceleración de la gravedad. Y queda solamente masas. Y por lo tanto, ahora, entonces, le vamos a denominar centro de masas. Y esa expresión es el vector posición del centro de masas. ¿Ya? ¿Y qué tal si esa masa está distribuida uniformemente? Entonces, si esa masa está distribuida uniformemente, entonces decimos que la densidad de masa, la densidad de masa es constante. Si el cuerpo es volumétrico, sería densidad de masa volumétrica. Y por lo tanto, en esa expresión podríamos sustituir en vez de masa, sería su densidad por su correspondiente volumen. Y como la densidad es constante, se elimina. ¿Y qué quedó? Ya no es fuerza gravitacional, ya no son masas. ¿Qué quedó? Como que se ha quitado todo ello y quedó una figura. Entonces, a ese punto le vamos a denominar centroide. Y esa es el vector posición de esa figura, el vector posición del centroide. Entonces ya tenemos centro de gravedad, centro de masa, centroide.
coinciden estos puntos. Es lo mismo gravedad, centro de masa y centroide, cuando la gravedad es constante, cuando la masa está distribuida uniformemente. Eso es lo que ocurre en la vecindad de la Tierra, ¿no? Ahora, si ya no es un cuerpo compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? De ese cuerpo tomar un elemento diferencial. Ese elemento diferencial, entonces, tiene un peso, tiene una masa. Y si consideramos que la gravedad es constante, que la masa está distribuida uniformemente, entonces vamos a decir el vector posición del centro de gravedad, ya no una sumatoria, ¿no? Sino aplicando, ¿no? Su principio de superposición, esa sumatoria se convierte en una sumatoria de elementos diferenciales, la integral. Y esa sería la expresión del vector posición del centro de gravedad, el vector posición del centro de masa y el vector posición del centroide. Preguntas, señores. ¿No hay consultas? Bien, perfecto. Entonces, suponga lo siguiente, a ver, supóngase que tengo ahí, digamos, supóngase que se tiene ahí una varilla, una varilla. Supóngase que se tiene, digamos, una placa rectangular. Supóngase que se tiene una esfera sólida. Entonces, para la esfera sólida, ¿dónde estaría su centro de gravedad? ¿Qué dirían? Se entiende aceleración de la gravedad considerada constante, la masa uniformemente distribuida. ¿Dónde estaría su centro de gravedad para esa esfera sólida? En el centro del mismo. ¿Dónde estaría su centro de masa? Sería ese mismo punto. ¿Y dónde estaría su centroide? El mismo punto, ¿no? Y así, semejante para esa placa o esa figura, ¿no? Rectangular, un rectángulo, ¿no? Semejante para ese alambre, ¿no? O esa longitud, ¿no? Digamos que valga L, ¿dónde estaría su centroide? Justo en el centro, pues, ¿no? L medios. Entonces, ya tendríamos entonces centro de gravedad, centro de masa, centroide. ¿No hay consultas? Bien. Ahora, ¿por qué nos interesa, ¿no? Hasta centroide, ¿no? Suponga lo siguiente. Supóngase, vamos a suponer que se tiene, digamos, que se tiene, digamos, una piscina, hay un paralelepípedo, ¿m? Y que eso sea A, aquello sea B y aquello sea C. Y que está lleno de agua. Repito, está lleno de agua. Y recurro a su conocimiento pre. Repito, recurro a su conocimiento pre. Está lleno de agua. Ya. Pregunta, ¿cuánto vale la presión hidrostática en el fondo de ese recipiente? ¿Cuánto vale? O prende el micro o si no, por el chat. Repito, ¿cuánto vale la presión hidrostática? ¿No?
en ese recipiente en el fondo del mismo. Su densidad por la gravedad por la altura. Por C, ¿no es cierto? Ya, por C. Correcto. Así es, ya así es. Muchas gracias. Ya, ahora, ¿cuánto vale la fuerza debida solamente al agua en el fondo de ese recipiente? Repito, ¿cuánto vale la fuerza debida solamente al agua en el fondo de ese recipiente? ¿Qué dirían? La densidad por la gravedad por C dividido entre A por B. ¿Dividido o multiplicado? Perdón, perdón. Así es, sí, ya. Perfecto, no hay problema. Ya, pero ya se sabe, entonces, ¿no? Es esa fuerza, es esa presión que dijeron por esa área, A por B. Esto es Rho por G por C por A por B. Listo, ya. Esa es la fuerza debida solamente al agua. Ahora, pregunta. En ese lado del recipiente, en ese lado, ¿cuánto vale la fuerza debido al agua en ese lado del recipiente? Densidad por gravedad por la altura que es C por A sobre 2. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? Por el chat están respondiendo y igual dijeron, ¿no? Y dicen entre dos, dicen. ¿Cómo lo obtienen? Cuando todos los puntos de esa superficie tenían la misma presión, entonces sí podríamos decir fuerza igual esa presión por el área. Pero ahora en ese lado de ese recipiente, ¿tienen todos los puntos la misma presión debido al agua? No, no tienen la misma presión. Y si no tienen la misma presión, yo no puedo decir fuerza igual presión por área. ¿Qué tendría que tomar? Un elemento diferencial a una misma profundidad. Como están a una misma profundidad, todos esos puntos de ese elemento diferencial sí tienen la misma presión. Y por lo tanto, la fuerza sería un diferencial de fuerza. Sería esa presión por el área de ese elemento diferencial. Y luego hacer la sumatoria, la integral. ¿Mm? Esto es entonces, la fuerza estaría distribuida. Esto es, supóngase que es como que se tuviese una represa y, digamos, ese es el nivel del agua. Debida solamente al agua, la presión depende de ρg por el nivel de profundidad, ¿no es cierto? Esto es una función lineal. Entonces, una función tipo lineal. Y por lo tanto, esa presión a ese nivel de profundidad por el área del elemento diferencial tendríamos fuerzas. Mm, que no es la misma, ¿no? Porque no es el mismo nivel de profundidad. ¿Y qué tendría entonces? Fuerza distribuida. Mm. Y si quiero reemplazar esa fuerza distribuida por una sola, ¿qué debería de cumplirse? Que la resultante de fuerzas, para traslación, es la suma de esas fuerzas, una integral ya. Y también que debería cumplirse que la suma de torques de esas fuerzas debe ser igual al torque de la resultante. ¿Y qué observo? Ah, Observo que, supóngase, si hubiese sido una varilla, ¿no?
su centro de masa, su centro de gravedad, su centro, ¿de dónde está? En el punto medio de esa varilla. Si hubiese sido un cuadrado, su centro de gravedad, su centro de masa, su centro, ¿de dónde estaría? ¿No? En el centro del mismo, ¿no? Si hubiese sido, ¿no? Una, una esfera, sería también en el centro, ¿no? Si hubiese sido, digamos, un triángulo, ¿dónde estaría su centro de gravedad, su centro de masa, su centroide? ¿En dónde estaría? Ajá, en el baricentro. Entonces, lo que acabamos de ver, ¿no? Centro de gravedad, centro de masa, centroide, va a ser el punto de aplicación de esa resultante de fuerzas, para que esa resultante de fuerzas reemplace al sistema de fuerzas paralelas. Entonces, tiene bastante aplicación, ¿no? Ya veremos. Estamos haciendo reducción de sistemas de fuerzas, ¿no? Entonces, veremos entonces fuerza distribuida, teniendo los conocimientos de centro de gravedad, centro de masa, centroide. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? Bien, no hay consultas. Entonces, sigamos nuestra reducción de sistemas de fuerzas. Ahora sí les pediría la máxima atención posible, para lo que vamos a hacer la reducción de un sistema de fuerzas cualesquiera. Para dicho efecto, recordamos, si yo tengo una fuerza aplicada, como se observa en la figura, en ese punto A, y quiero que se aplique no en A, sino en B, entonces en ese punto B, ahí pongo la fuerza F y la fuerza menos F. ¿Mm? ¿Y qué observo? ¿No? Esas líneas de acción de esas fuerzas, ¿no? Esas líneas de acción son paralelas, ¿no? Y la distancia entre ellas le hemos denominado D. Pero observo también que tengo la fuerza F y tengo la fuerza menos F. Tengo el par de fuerzas. Entonces, en vez de poner el par de fuerzas, ¿qué pongo? Pongo la cupla, el torque. Su orientación, regla de la mano derecha. Vamos del punto de aplicación de la fuerza menos F al punto de aplicación de la fuerza F. Por lo tanto, digamos, lo podríamos representar de esa forma, ¿no? Pero mejor aún si lo representamos de acuerdo a la regla de la mano derecha. Ahí está un vector que ingresa a ese plano. Ya tengo su orientación. Y su magnitud está, pues, D por F. Ese brazo de torque por la magnitud de la fuerza F. Y ahora ya tengo, en vez de que la fuerza F esté aplicada en el punto A, la fuerza F está aplicada ¿en dónde? En el punto B, pero acompañado de un torque. Entonces recordamos aquello, ¿no? Para poder hacer nuestra reducción de sistemas de fuerzas. A ver, si hubiese alguna duda, entonces por favor me interrumpe adecuadamente para absorber la duda y no seguir avanzando, ¿no? Hasta que se absuelva dicha duda. ¿Ok? Ya sea que prende el micro o de repente por el chat, ¿no? O de repente por el chat. Ya, a Profe, ver, disculpe, diga. ¿podría repetir la parte de arribita? Es que mi audio tiene un poquito de problemas y lo escuché entrecortado en ese pedacito. Ya, a ver, vamos a hacer así. Vamos a agrandar para observar mejor. Ya. Entonces, digamos que tenemos que la fuerza F está siendo aplicada al punto A.
y de repente no me conviene. O nada, quiero que esté aplicada en otro punto. No solamente no me conviene, de repente quiero que esté aplicada en otro punto. Ahora, podría de repente ser conveniente que esté aplicada ¿en dónde? En el centro de masa. Ya, en fin, quiero que se aplique en el punto B y no en A. Entonces, en ese punto B pongo la fuerza F y menos F. No pasó nada con el sistema, ¿no? He puesto F y menos F en el mismo punto de aplicación. Ya, entonces ya tendría la fuerza F aplicada en ese punto B. Y en vez de poner ese par de fuerzas, ¿no? Más F y menos F, ¿qué pongo? Su cupla, su torque. Como todo vector debe tener orientación y magnitud. ¿Su orientación cuál sería? El de la regla de la mano derecha al hacer el torque. Sería entonces, ¿no? Con regla de la mano derecha, con esa orientación. Aunque mejor es no ponerlo como si fuese un vector curvo, ¿no? Sino poner que está ingresando al plano del papel. Ya estaría la orientación de la regla de la mano derecha. Y su magnitud, ¿qué sería? Ahí está ese brazo de torque por la magnitud de la fuerza F. ¿No? ¿Ya está claro ahora? Me indican, por favor. Sí, profesor. Ya, perfecto, entonces, ya. Así es. Si hay duda, por favor, interrumpan adecuadamente, ¿no? Porque vamos a ver Profesor, un concepto, van a ver un concepto totalmente nuevo ustedes ahora, ¿ok? Ya. profesor, Diga, profesor, disculpe, entonces ese torque se aplica en el punto A, ¿cierto? no, el torque, como todo producto vectorial, no tiene punto de aplicación. Se puede aplicar en A, se puede aplicar en B, da lo mismo. No tiene punto de aplicación el producto vectorial. Así como el vector aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Tiene un punto de aplicación? No, es siempre vertical hacia abajo. No necesariamente en el punto A o en el punto B, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bien, continuamos entonces, ¿no? Ya. Eh, estamos mencionando algunas cosas, ¿no? Que, digamos, van a despejar ciertas dudas cuando apliquemos ahora la reducción del sistema de fuerzas. Entonces, tengo ahí ese cuerpo al que se le aplican fuerzas. ¿Mm? N fuerzas, cualesquiera, de distintas magnitudes, distintas orientaciones. Ya está, ¿no? Entonces, comencemos a ver uno por uno, ¿no? Ya. Tengo, por ejemplo, tengo ahí la fuerza F1 aplicada en ese punto. Entonces, ¿qué hago? Quiero que esté aplicada en otro punto, el punto O, que podría ser, por ejemplo, el centro de masa. Ya, quiero que esté aplicada en el punto O. En ese punto que pongo la fuerza F1 y la fuerza menos F1. Ya está aplicada en el punto O. Pero en vez de poner ahora F1 y menos F1, ese par de fuerzas, pongo la cupla o torque. Tau su 1. Ese tau su 1 genérico, a que es igual, ¿no? De la fuerza menos F su 1 a la fuerza F su 1, un vector le habíamos denominado, ¿no? El vector D. Ahora, como vamos a tener n fuerzas, digamos que le denominemos, ¿no? El vector R sub 1. Entonces, ¿cuánto valdrá tau sub 1? Tau sub 1 valdrá R1, R1, producto vectorial F sub 1. F sub 1. Ya está, tau sub 1. Entonces, elimino esa fuerza F1 menos F1, ese par de fuerzas. Y en vez de ello, ¿qué he puesto? Su torque o cupla. Hago lo mismo para F2. Entonces, ahí tendría F2, tau 2, para F3, para F4, etcétera. Entonces,
¿qué cosa tendría en ese punto O? En ese punto O tendría, ¿no? Aplicado todas las fuerzas. Esto es suma de fuerzas, la resultante sería, ¿no? La resultante. Y la suma de torques, ¿no? Suma de fuerzas y la suma de torques, ¿no? Le denominamos tau cero. Esa suma de torques, dependiendo de las fuerzas, debe tener una determinada orientación. Entonces, ahí le ponemos genérico, pues ahí está la suma de torques. ¿Hasta ahí alguna consulta? Repito, ¿hasta ahí alguna consulta? Bien, entonces no hay consultas. Ya. Para el caso de la figura, ahí le he puesto ahí esa orientación. Podría, por ejemplo, tener, ¿no? Esa orientación, tau cero. No sabemos, ¿no? Depende de las fuerzas y de esos vectores posición, R sub I, ¿no? Ya. Pero recuerde, es una determinada orientación, ¿ya? Ese vector suma de torques podríamos descomponerlo. Una componente que para el caso de la figura A tiene el mismo vector unitario que la resultante. Y para el otro caso, cuando fuese tau cero que fuese aquel, entonces esa componente tendría el vector unitario opuesto al de la resultante, ¿no? Pero estamos desarrollando con que tenga, ¿no? El mismo vector unitario. A, esa, a ese vector que tiene la dirección, llamémoslo así, de la resultante, que puede tener el mismo sentido o el sentido contrario, le damos un nombre, tau prima le damos, el nombre de tau prima, ya está. Y la otra componente sería perpendicular a esa resultante. También le damos un nombre, le denominamos tau segunda a esa otra componente. ¿Y qué observo entonces? Sabemos que tau cero será igual a tau prima más tau segunda. Tau cero será igual a tau prima más tau segunda. Ya conozco tau prima, la suma de torques. Entonces, ya conozco, ¿no? La suma de torques, tau cero, hemos dicho, ¿no? Entonces, ahora quiero conocer el valor de tau prima, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la componente de tau cero según la resultante. ¿Mm? Entonces, como todo vector debe tener magnitud y debe tener orientación. Su magnitud, digamos que la resultante y tau cero hacen ese ángulo, la medida del mismo phi. Entonces, en magnitud, ¿cuánto valdría tau prima? Sería la magnitud de tau cero, el coseno de phi. Ya está la magnitud de tau prima. ¿Qué tal si a esa cantidad le multiplico y divido por la misma cantidad? La magnitud de la resultante. ¿Y qué tendría? La magnitud de un vector por la magnitud de otro vector por el coseno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones. ¿Y eso qué es? Un producto escalar. La suma de torques, producto escalar, la resultante, la suma de fuerzas, dividido entre la magnitud de la resultante. Entonces ya tengo la magnitud de tau prima. ¿Qué me falta? Su vector unitario. Entonces, como en este caso tienen las mismas orientaciones tau prima y la resultante de fuerzas, entonces, ¿a qué será igual ese vector unitario? Será la resultante entre su magnitud. Entonces, la resultante entre su magnitud. Y por lo tanto, ya tenía en el denominador R por R al cuadrado. Entonces, ya tenemos el valor de tau prima. Entonces ya tenemos la resultante, el vector,
y podemos sacarle la magnitud. Y ya tenemos la suma de torques, tau 0. Y ahora, tengo tau prima. Me detengo un momento, hasta ahí alguna consulta. Ya tengo la resultante, la suma de torques, tau 0, y ahora tau prima. ¿Algo más? ¿Alguna consulta de repente? Bien, entonces si tengo tau 0 y ahora tengo tau prima, ya tengo tau segunda, el vector y su magnitud. Repito, el vector y su magnitud. Entonces ya está la resultante, tau prima y tau segunda. ¿Ya? Pero de repente, antes decíamos, si tengo el par de fuerzas, puedo reemplazarlo por la cupla o el torque. Repito, si tengo el par de fuerzas, puedo reemplazarle por la cupla o torque. O de repente lo contrario, si tengo el torque, puedo reemplazarlo por el par de fuerzas. Entonces, en este caso, ya tenemos el torque, ¿no? Tau segunda, y es perpendicular a la resultante. Es perpendicular a la resultante. Entonces, en vez de poner el torque, ¿qué puedo poner? El par de fuerzas. Ya, entonces, está la resultante y menos la resultante. Pues ya tenemos entonces, ¿no? En vez del torque, ocupla poner el par de fuerzas. Y entre ese punto O, donde estaba el punto de aplicación de la resultante, a una distancia de, que sería el brazo del torque, ¿no? Ahí está la resultante. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Eliminar ahí más R y menos R. Elimino más R y menos R. Entonces, en el punto O, entonces ya no está la resultante. Esa resultante, ¿dónde está? A una distancia de el punto O. Ahí está, a una distancia de, que sería el brazo del torque, ¿no? Ya. Y tau prima, ¿no? Tau prima no tiene un punto de aplicación. Entonces lo puedo trasladar, ¿no? Lo puedo trasladar, ¿no? A esa posición. Y tengo la resultante, tau prima, y esa distancia de medida a partir del punto O. Ahora, como he reemplazado en vez de tau segunda por el par de fuerzas, da lo mismo, ¿no? Esto es tau segunda es igual torque cupla, el brazo de torque o cupla por la magnitud de la resultante. Y de esa expresión poder obtener el valor de esa distancia de, ¿no? Entonces, esa expresión nos, digamos, hay que aplicar para obtener esa distancia de, del cual se encuentra medida a partir del punto O, ¿no? El punto de aplicación de la resultante. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado, ¿no? La resultante aplicada ¿en dónde? A una distancia de del punto O donde se tomaron los torques. Para la suma de torques se dijo suma de torques respecto del punto O. Entonces, a esa distancia de, ahí se encuentra la resultante, acompañado de un torque que le hemos denominado tau prima, que para el caso de la figura tiene el mismo sentido que la resultante. En otro caso podría tener el sentido contrario. ¿Cómo obtengo la resultante? Suma de fuerzas. ¿Cómo obtengo tau prima? A partir de esa expresión. ¿Y cómo obtengo esa distancia del punto O al punto de aplicación de la resultante?
con esa otra expresión. Y vamos a denominar, ¿no? Torsor cuando se reduce el sistema de fuerzas a una fuerza, la resultante, aquella, acompañado de un torque que tiene la misma dirección que la resultante, que podría ser el mismo sentido o podría ser el sentido contrario. Pero esa resultante no está en cualquier posición, está en una posición medida a partir de O a esa distancia D. ¿Y cómo encuentro esa distancia D? Mediante esa ecuación. Entonces, cuando tengo la resultante, repito, cuando tengo la resultante a una distancia D del punto de aplicación de torques, calculada esa D con esa expresión, y tengo acompañando esa resultante el torque tau prima que se encuentra con esa expresión matemática y tiene la misma dirección que la resultante, si tuviese el mismo sentido, se le denomina torsor positivo. Pero si ese tau prima tiene la misma dirección, pero el sentido contrario, se le denomina torsor negativo. Entonces, un sistema de fuerzas cualesquiera, ¿a qué se reduce? Se reduce a un torsor. ¿Consultas? Pregunten, señores. Esto viene, va en el examen parcial, es tema de examen parcial. Profesor, disculpe, ¿dónde puedo Diga, ver ejercicios? En el Alonso Film he revisado, pero ¿hay ejercicios resueltos de estos problemas? O sea, de hay, torsor no, de torsor no. ¿dónde podría encontrar yo problemas así como estos? O no hay. Primero hay que ver Alonso Fin, que no tiene torsor. Lo único que le falta a Alonso Fin es respecto al torsor. Ya, es, es digamos, es el texto de la física básica. Torsor en los textos de la física aplicada. Cualquier texto de estática. Merian, ¿no? Por ejemplo, Hibeler, por ejemplo, Johnson, por ejemplo, y en la carpeta de Drive están ahí esos archivos, ¿no? Están esos textos. ¿Más consultas? Ahora, de repente, fuerza distribuida que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Eso tampoco está en el Alonso Fin, por ejemplo, ni en texto de física común y corriente, pero sí está en los textos de la física aplicada, en estática, ¿no? Ahora, a nivel de la uni, probablemente los que necesiten, las especialidades que necesiten, o necesitan, perdón, que necesitan tener desde el inicio los conocimientos, por lo menos básicos, de fuerza distribuida y ahora de torsor, son las especialidades correspondientes a ingeniería mecánica e ingeniería civil, ¿no? Por eso nosotros estamos, digamos, haciendo aquello, ¿no? Pero tampoco lo desarrollamos extensivamente, ¿no? Estamos dando las cosas básicas por ahora, de fuerza, de torsón, perdón, y después vamos a ver lo referente a fuerza distribuida, ¿no? Basados en centro de gravedad, centro de masa, centroide, ¿no? Bien. ¿No hay más consultas? Entonces ya tenemos sistema de fuerzas cuales quiera, ¿no? Ya después vendría el estudio de fuerza distribuida. Pero veamos algo más, ¿no? Y para eso vayamos al Alonso Fin, ¿no? Repito, vayamos al Alonso Fin. El texto de la física básica. Alonso Fin fue, digamos, el referente, ya era como la Biblia en los años 60, 70, ¿no? Mm. Y fíjese, sigue siendo en varios puntos el referente. Muy buen texto.
Solamente que ahora digamos, los textos, entre comillas, modernos, tienen unidades de aprendizaje, ¿no? Logros de aprendizaje, etcétera, ¿no? Más didácticos. Tiene todo aquello, ¿no? Torque de varias fuerzas concurrentes, ahí está lo del teorema de Variñón, el ejemplo, ¿no? Fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido, su composición, y ahí está las fuerzas paralelas o cupla, ahí dice, ¿no? Esa A ese vector nosotros lo hemos denominado D, acá le denominan B, ¿no? Brazo de palanca de la cupla, ¿no? El brazo de torque que decíamos, ¿no? O cupla, ya. Veamos a ver aquel ejemplo. Ya. ¿Qué observamos en esa figura? El texto Alonso Fin, la figura 4, 9. Ya. Se tiene ahí dos fuerzas. La fuerza F1 nos dan la fuerza F1 y la fuerza F2, la fuerza F sub 2. Y también nos dan esa fuerza F sub 2. Y nos dan los puntos de aplicación de esas fuerzas, ¿no? El punto A y el punto B. Entonces, si nos dan los puntos de aplicación, ya tenemos los correspondientes vectores posición, ¿no? R sub 1 y R sub 2. Veamos a qué se puede reducir. Miren, son solamente dos fuerzas. ¿No? Son solamente dos fuerzas. ¿A qué se puede reducir, no? Ese sistema de dos fuerzas, ¿no? Veamos. Entonces, si tengo las fuerzas, ¿qué hago? La suma de fuerzas. Y ya tendría la resultante. A efectos de traslación, la resultante cumple esos efectos que todas las fuerzas. Ahora, veamos lo referente a rotación. Como tenemos los puntos de aplicación de esas fuerzas, entonces diríamos ya tenemos los vectores posición. Para el caso de la figura R sub 1 y R sub 2. Entonces, el torque total, el torque del sistema será R1 producto vectorial F1 más R sub 2, producto vectorial F sub 2. Hacemos aquello, está tau 1, tau 2. Y luego, ahí está la suma de torques. Y ya tendríamos, por lo tanto, ya tendríamos a efectos de traslación la resultante. Y queríamos ver a efectos de rotación. ¿Qué necesitamos? La suma de torques. Se calculó el torque que produce la fuerza F1, el torque que produce la fuerza F2, ¿no? Si no nos dicen nada, de repente, por default, ¿no? Si se tiene ahí esos ejes cartesianos, esos torques respecto del origen. Ya. Entonces ya tenemos suma de torques. Perdón, ¿consultas? Si hay consulta, dígala. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No hay consultas hasta ahí? Ya. Ahora, ¿qué decíamos? Claro, nosotros quisiéramos reducir ese sistema a lo más simple, una sola fuerza, la resultante, ¿no? Entonces habría que ver, ya, si la resultante va a reemplazar el sistema, a efectos de traslación ya, si lo reemplaza, simplemente la suma de fuerzas. A efectos de rotación, a ver, ¿qué debería de cumplirse? ¿Qué dicen? A efectos de rotación. ¿Qué es lo que se debería de cumplir? El torque de la resultante. A ver, vamos a observar bien. ¿Qué debería de cumplirse? Que la suma de torques debería ser igual al torque de la resultante. ¿No es cierto? Ya. La suma de torques ya la tenemos. Ahí está. La suma de torques ya la tenemos. Ahí de tau igual tau sub 1 más tau sub 2.
Por lo tanto, ¿cómo sería el torque de la resultante? Repito, ¿cómo sería el torque de la resultante? Sería el vector posición de la resultante, producto vectorial, la resultante. ¿Tenemos el vector posición de la resultante? Repito, ¿tenemos el vector posición de la resultante? No, profe. No tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos si es que la resultante puede reemplazar al sistema o no puede reemplazar al sistema? ¿Cómo sabríamos? Descomponiendo el vector tau en vectores y Ya luego está, ahí está. Tau es igual a menos 2,1, etcétera, todo aquello. Ya. dividiendo entonces, profe, el vector. Encontrando tau prima, tau segunda, ¿a eso se refería? Sí, pero creo que Ya. Digamos, tengo la resultante, tengo los torques y por lo tanto la suma de torques. ¿Esa resultante podría reemplazar a ese sistema? Recordemos lo siguiente. A ver, recordemos lo siguiente. En general, en general, ¿no? Podríamos decir, el torque, el torque de una fuerza, supóngase la fuerza F, respecto de un punto, como el punto O. En general, ¿a qué es igual el torque? Es igual al vector posición del punto de aplicación de esa fuerza, producto vectorial, esa fuerza. Producto vectorial, dicha fuerza. ¿Ya? Ese vector torque es como decir, yo tengo, digamos, esas fuerzas, la fuerza F, y tengo el vector, supóngase, el vector R. El vector R. ¿Cómo sería el vector torque? Sería el vector torque perpendicular tanto a R como a F, ¿no? El vector torque, digamos que ese sea el vector torque perpendicular tanto a R como a F. Esto es perpendicular al plano que forman esos dos vectores. ¿No es cierto? Entonces, el torque es perpendicular tanto a R como a F. Yo tengo el torque total. Tengo la resultante. ¿Cómo sé si la resultante puede o no puede reemplazar al sistema? Ambos son perpendiculares. ¿Perdón? Sí, ambos son perpendiculares. ¿Quién con quién? El torque con la fuerza resultante. Ya. Ahora, ¿cómo puedo saber si son perpendiculares o no? Si fuesen perpendiculares, su producto escalar, ¿a qué sería igual? Si fuesen sería igual a cero. perpendiculares. A cero, ya. Fíjense, si fuesen perpendiculares, su producto escalar sería igual a cero. Entonces, esa resultante, como salió que es perpendicular, ¿no? Con el torque, entonces esa resultante sí puede reemplazar al sistema. Ahora, pero ¿qué tal si hago el producto escalar? Repito, ¿qué tal si hago el producto escalar? ¿No? La resultante con el torque. ¿Ya? Hago ese producto escalar y me resulta distinto de cero. ¿Qué podría concluir? ¿Esa fuerza ¿Cuál es el resultante no resultante? puede reemplazar al sistema? A que esa resultante
no puede reemplazar al sistema porque su torque no es perpendicular a la resultante. Entonces, si reemplazase el torque de la resultante, debería ser el torque total. Ya tengo el torque total. Tengo la resultante. ¿Y qué hago? Hago el producto escalar. Repito, hago como dicen por el chat, no podría reemplazar, ¿no? No podría reemplazar la resultante del sistema. Hago el producto escalar. Por eso Alonso Fin dice, para ver ahora si la resultante puede situarse de modo que su torque sea igual al torque total del sistema, debemos verificar primero si el torque y la resultante son perpendiculares. Entonces, ¿qué hacemos? El producto escalar. ¿Y qué resulta? No sale cero. Y si no sale cero, entonces no son perpendiculares, ¿no? Y fíjese lo que concluye Alonso Fin. De modo que el producto escalar es diferente de cero. Por ende, el sistema, o sea, esas dos fuerzas, es lo más bien simple, ese sistema de dos fuerzas no puede reducirse a una sola fuerza, la resultante. Muy bien, Alonso Fin, ¿no? Pero terminó ahí y no sé, digamos, se queda con la duda. Y si no puede reducirse, ¿a qué podrá reducirse? ¿Qué diría usted? Ahí es donde entra a tallar el torsor que explicó, ¿o no? Así es, totalmente correcto. Observé que esa resultante no puede reemplazar a ese sistema. Entonces, ¿quién lo reemplaza? ¿No? Entonces, este texto de Alonso Fin muy bueno, como digo, como ya tiene tiempo, entonces de repente no lo toman como referente en todos los puntos, pero en esta parte de estática sí es nuestro buen referente, ¿no? Así como fue buen referente cuando hicimos movimiento relativo, ejes en traslación, ejes en rotación, lo que no hay en otros textos comunes y corrientes de la física básica, de los primeros ciclos, ¿no? Igual, entonces ahora, ¿no? Es muy buen referente, ¿no? Por lo menos hasta este punto, no va más allá, no va más allá, ¿no? Este texto de Alonso Fin en esta parte de estática. Muy bueno. Cosas que no están en otros textos, ¿no? Ya, pero por nuestra especialidad, por la carrera que seguimos, entonces vamos un poco más allá, como decía uno de sus compañeros. ¿Y eso qué significa? Ah, entonces eso significa que ¿quién lo puede reemplazar? Ah, quien reemplaza a ese sistema, ¿qué cosa es? Un torsor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y eso ya puede quedar como ejercicio para usted, ¿no? Esto es, ¿qué conocíamos? Conocíamos las fuerzas y los vectores, ¿no? Posición del punto de aplicación de esas fuerzas. Por lo tanto, ¿qué podemos conocer? La resultante, la suma de fuerzas. Su magnitud. Entonces, hacemos la suma de los productos vectoriales. R1, producto vectorial F1, R2, producto vectorial F2. ¿Qué tenemos? El torque total. Tengo tau 0, tengo la resultante. Y por lo tanto, ¿qué puedo obtener con esa ecuación? El valor de tau prima. Teniendo ese tau prima, ¿qué puedo obtener? El valor de tau segunda, el vector tau segunda, con tau 0 y tau prima. Y si ya tengo tau segunda, ¿qué puedo obtener? Su magnitud. ¿Y esa magnitud a qué será igual? Será igual a la magnitud de la resultante, que es conocido. Y de entonces de esa expresión que puedo obtener, esa distancia medida a partir del punto de aplicación donde estaban ahí las fuerzas en el punto O, ¿no? Desde el punto O, esa distancia. Entonces, ¿qué obtuve? He obtenido la resultante. Ya está. La resultante. La resultante. He obtenido D. He obtenido D, donde se encuentra el punto de aplicación de la resultante, ¿no? Y que tengo también de esa expresión, que tengo el valor de tau prima.
tengo tau prima, ya sea que tenga el mismo sentido o que tenga el sentido opuesto. Por lo tanto, ya está la reducción de ese sistema tan simple de dos fuerzas. ¿A qué se puede reducir? Al torsor. Hagan el ejercicio, vean si se puede reducir y sale el torsor positivo o sale torsor negativo. ¿Ok? Está para reemplazar y hacer las operaciones nada más. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, me indican. Sí, profe. Ya, por favor, la siguiente sesión tenemos cuando el día miércoles, ¿no? Si no me equivoco, el miércoles es la siguiente sesión, ¿sí? Profe. Ya. Entonces, para el miércoles, por favor, quiero ver sus respuestas. ¿Ok? ¿Qué salió? ¿Torsor positivo? ¿Torsor negativo? Pero háganlo, háganlo. Con esos datos que está en el Alonso Fin, ¿no? Con lo que hemos observado. Esto es, con esos datos del Alonso Fin, ¿no? Que le da, Profe, disculpe, a la única conclusión que vamos a llegar cuando resolvamos todo es solamente si es torsor positivo o torsor negativo, ¿verdad? O va a bueno, aparte del valor, ¿no? O claro, o cómo. sea, claro, ¿qué van a responder, no? Cuando le digan, reduzca ese sistema de fuerzas. Entonces usted dirá, se reduce a un torsor positivo o torsor negativo. Y ese torsor, ¿cuáles son sus elementos? La resultante, esa distancia de medida a partir del punto O, donde usted hizo suma de torques respecto de O, ¿no? Entonces esa distancia de y el valor de tau prima, ¿no? Eso es el torsor. Entonces, se reduce a un torsor y da las expresiones matemáticas correspondientes a ese torsor, ¿no? O sea, dar las expresiones matemáticas del torsor, ¿qué significa? Dar el valor de la resultante vectorial, ¿no? Dar el valor de esa distancia D, medida a partir del punto O, donde tomo torques, y dar, ¿no? La expresión vectorial de tau prima. ¿Ya? Todo eso constituye el torsor. Las fuerzas, Interesante. ¿de qué? Las fuerzas ahí están, ¿no? 3 vector unitario I, 4 vector unitario J, 4 vector unitario K, ¿no? Y el punto de aplicación nos dan el punto A, 0,4, 0,5 y 0. Igual para la fuerza F2 nos dan el valor de esa fuerza y nos dan el punto de aplicación para tener R sub 2. Hagan el ejercicio. No estoy diciendo, eso va a venir en el examen por si acaso. No, no estoy diciendo eso, pero sería bueno que sí hagan aquello. Hace algunos años, ¿no? Cuando no había esa primera unidad que tenemos ahora actualmente, y entonces podíamos desarrollar más todavía, ¿no? Se les dijo, señores, ya tienen, entonces háganlo, ¿no? Y listo. Y justo con esos mismos valores y todo, vino en el examen parcial. 3 puntos regalados. Era desarrollo, desarrollado. Prácticamente 3 puntos regalados, ¿no? Después del examen, ya cuando tocaba la sesión de clase, chaquetaban, pero que, digamos, no podían, ¿no? Profe, que cómo nos ha hecho eso. ¿Qué cosa les digo, no? ¿Qué ha pasado? No, profe, que ha puesto el mismo, ¿cómo se llama? Con los mismos valores y todo. Lo que pasa que no hemos ejercitado. Pero sí les dije que hagan, ¿no? Ujú. Ahora a ustedes se les pide, háganlo y la siguiente sesión vamos a chequear, a ver, la siguiente sesión, si lo que usted encontró está correcto, ¿no? Y es más, antes de esa sesión sería bueno que entre ustedes, que seguramente han hecho ya grupos de estudio, ¿no? Tienen ustedes grupos de estudio, compartan tu información. Me resultó a mí tanto, ¿no? Si es, digamos, igual en varios grupos que dicen que es correcto, ¿no? Es lo más probable y de repente, si no es igual, entonces comparen sus soluciones, ¿no? Vayan viendo cuánto te salió el resultante, tanto. Cuánto te salió la suma de torques, tanto. Cuánto te salió esa distancia de, cuánto te salió el torque tau segunda, cuánto te salió el torque tau prima, ¿no? Y así, compartan entre ustedes información, ya no están ya compitiendo por una vacante. No,
Ya usted no está en competencia con sus compañeros, no, que ese aprendizaje sea solidario, ¿no? Que todos aprendan, sería excelente, compartiendo información, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Consultas? ¿Buenas Profe, consultas? ¿cómo podría hallar, profesor, el ángulo que se da entre el vector tau y la resultante? Ya, a ver. Decíamos, un momentito, ya tengo la resultante, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, en el caso de la figura es vector unitario I, 9 vector unitario J, 5 vector unitario K. ¿No es cierto? Ya. Tiene el torque total. Este tiene menos 2, I, menos 2,1 vector unitario I, menos 3,6 vector unitario J, 1,9 vector unitario K. Tiene dos vectores. ¿Cómo encuentra el ángulo entre esos dos vectores? ¿Sabe usted que el producto escalar tiene producto escalar? Sí. ¿Cuánto resultó? Menos 25. ¿A qué es igual? La magnitud de uno a la magnitud de tau. ¿Lo tiene? Sí. Le saca la magnitud a ese vector tau. ¿Tiene la magnitud de la resultante? ¿Lo tiene? Sí, ya tiene la resultante. Saca la magnitud por el coseno de ese ángulo. Entonces, de ahí puedo obtener el ángulo entre tau y la resultante. ¿Correcto? Sí, profesor, ya me di cuenta, disculpe. Ya, pero no, ¿qué va? No, pregunten, señores, no. Cuanto más pregunten, oiga, ustedes, no tengan, qué sé yo, mucha, me da vergüenza. No, más vergüenza va a ser cuando de repente, no sabemos, vea usted el examen, está desarrollando y diga, esta duda que tenía, por vergüenza no le pregunté al profe, ¿no? Y ahora justo ha venido. Pucha, ¿no? No lleguemos a esa situación, ¿no? Ya, por eso pregunten, les digo, ¿no? Ya. ¿Está claro hasta ahí, señores? Una ¿Sí? pregunta. Diga. ¿Por qué para la solución ahí está viendo si es que el torque con la resultante, no, en el Alonso Fin, está Ya, viendo si es que son perpendiculares? O sea, ¿qué pasa si es que son perpendiculares o no? No le entendí bien esa parte. ya. A ver, mire, si el torque, vamos a, vamos a ver, si el torque total, aquel, el torque total, vamos a suponer que sean iguales, ¿ya? Vamos a suponer que sean iguales. Sea igual al torque de quién? De la resultante, ¿no es cierto? Entonces, ese torque de la resultante genera como todo torque de una fuerza, que sería el vector posición de esa fuerza, para nuestro caso la resultante. Producto vectorial, esa fuerza que es la resultante, ¿no es cierto? Entonces, ya, supóngase que son iguales. Entonces, ese torque, que es el de la resultante, sería perpendicular a ese vector posición y perpendicular a la resultante. Y si son perpendiculares, su producto escalar, ¿qué sería? Sería cero. Y si no son perpendiculares, su producto escalar sería distinto de cero, ¿no? Y eso es justo lo que ocurre. Es distinto de cero. Por lo tanto, el torque de el sistema, la suma de torques, en este caso no es igual al torque de la resultante. ¿Mm? ¿Ahora está más claro? Ah, ya sí, profesor, muchas gracias. ¿Ya de qué? ¿Más preguntas, señores? Profesor, una pregunta. Diga. Hablando del tema del torsor, el torsor es... ¿Qué es lo que reemplaza el torsor? O sea, A todo el es la sistema. resultante. En este O caso, sea, el torsor en este caso reemplaza a F1 aplicado en ese punto. Reemplaza a F2 aplicado en ese punto. ¿Por quién lo va a reemplazar? Cuando ustedes hagan el cálculo, repito, cuando ustedes hagan el cálculo, ¿por quién lo van a reemplazar? Van a reemplazar por
la resultante, ¿no? La distancia de medida a partir de O y por tau prima. Esto es, todo ello es el torsor. Entonces, en vez de esas dos fuerzas, ¿qué van a tener? El torsor. Ah, o Claro. sea, una no reemplaza a la otra, simplemente coexisten, ¿no? El torsor, el T, el tau prima y el R. Así es, ¿no? Resultante de fuerzas Ah, es una fuerza. El torque no es fuerza, ¿no? No es fuerza, ¿no? La resultante, eso es correspondiente a qué, ¿no? A traslación. Por eso, la resultante para todos sus efectos, ¿no? Da lo referente a lo que es, digamos, en el sistema, lo referente a traslación. Y para rotación, ¿qué cosas son? Los torques. ¿Más ay, ay, ay. consultas? Ya. Fíjese, esto es, digamos, son los conocimientos básicos, ¿no? Con respecto a torsor, todo ello. Más adelante, ustedes van a ver más cosas todavía con respecto al torsor, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? Y con todo, digamos, con todo derecho, ¿no? Antes yo tenía equilibrio, ¿no? Estática para mí, ¿qué cosa era? O sea, equilibrio nada más, ¿no? A nivel ¿han hecho reducción de sistemas de fuerzas? No, ¿no es cierto? Lo único que han visto en estática que ha sido, han visto equilibrio. Equilibrio de la partícula, equilibrio del cuerpo rígido, ya está. Y por eso ahí estaban incluidos los torques, ¿no? Pero incluso en los torques no han tenido la necesidad, no han tenido la necesidad de hacer torques respecto de un eje. ¿Por qué? Porque era simplemente, digamos, el número de ecuaciones. Por ejemplo, si era en coordenadas cartesianas, sería suma de fuerzas, cero, tres ecuaciones. En X, en Y y en Z. Suma de torques, ¿no? También cero para el equilibrio. En X, en Y y en Z. Son seis ecuaciones. Y de repente a lo más que tendrían, seis incógnitas. Entonces no había necesidad de hacer, ¿no? Con respecto a un eje o recta. Pero cuando ahora ya tenemos, como se hacía mención, cuando ahora ya tenemos, como se decía, ese caso, esa estructura tubular en el que se tiene, ¿no? En el que se tiene una reacción en B, debido a ese elemento, ¿no? Como puede ese elemento, que es una rótula, ¿no? Y ahí fuese, como si fuese el anillo, como si fuese el anillo, entonces puede deslizar a lo largo de el eje Y. Es un tubo, ¿no? Dice estructura tubular. Es un tubo, entonces puede deslizar a lo largo del eje Y. No hay ninguna oposición. Entonces, esa fuerza-reacción se puede descomponer no a lo largo del eje Y, no, sino componente en el eje X y componente en Z. Dos ecuaciones, ¿no? Ahora, para que exista el equilibrio, nos han mencionado, para que exista el equilibrio en esa cuerda, ¿no? Debe estar como muestra la figura. Es una fuerza tensión en la cuerda. Ahí hay tres incógnitas en X, en Y y en Z, sus componentes. Y en el punto hay un apoyo, una fuerza, una reacción y sus tres componentes, en X, en Y y en Z. Son tres incógnitas más otras tres de la tensión, son seis y dos en en ese dispositivo, como si fuese el anillo, entonces tendríamos ocho incógnitas. Nos dan la fuerza, ¿no? Nos dan la fuerza y como está en equilibrio, nos dicen que hay equilibrio, diríamos suma de fuerzas, suma de torques, cero. Son seis ecuaciones y ocho incógnitas. Entonces, acá sí nos conviene, entonces, ya no hacer respecto de un punto, sino hacer respecto de un eje o recta, por donde pasan. Ahí están los puntos de aplicación de esas incógnitas o de la gran cantidad de incógnitas. Y decimos entonces, con respecto a ese eje, y nos damos con esa orientación el vector unitario n.
Como tengo las coordenadas de A y tengo las coordenadas de B, ya puedo obtener el vector unitario n. Y esa reacción en B pasa por ese eje, no produce torque. Esa reacción en A pasa por ese eje, no produce torque. Hemos eliminado en esa suma de torque respecto del eje, hemos eliminado ahí 5 incógnitas. ¿Y qué nos quedaría? La tensión T, o 3 incógnitas. Y suma de torques en X, en Y y en Z, ¿no? Son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ya podemos encontrar entonces determinados valores. Y eso es lo que aparece en la solución. Ahí está, ¿no? Ahí está en la solución. La suma de torques respecto de ese eje o recta, 0, porque está en equilibrio, ¿no? Porque está en equilibrio. Y hacemos entonces componente en X, componente en Z, para encontrar ahí, con esas dos ecuaciones, esas componentes de la reacción en ese punto B. Y al hacer la suma de torques, ¿no? Hacer suma de torques con respecto al eje, ¿no? También 0, que podemos encontrar, ahí está, podemos encontrar la magnitud de la fuerza-tensión en ese cable. Como teníamos las orientaciones, entonces ya tenemos el vector unitario y por lo tanto ya tenemos el vector tensión en esa cuerda, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta de repente? Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Sistemas de fuerzas concurrentes, sistemas de fuerza en un plano, sistemas de fuerzas paralelas, que nos lleva centro de gravedad, centro de masa y centroide. Y ahora sistemas de fuerzas cuales quiera. ¿Mm? Entonces, ese centro de gravedad, centro de masa, acuérdese de dónde lo hemos obtenido a partir de sistema de fuerzas paralelas. ¿No? A partir de sistema de fuerzas paralelas, ¿no? Cumpliendo el teorema de Variñón. ¿Ya? Y decíamos, si la gravedad es constante, si la masa está uniformemente distribuida, centro de gravedad, centro de masa, centroide, es el mismo punto. ¿Mm? Ya. Ahora, recordamos algo. Si es que decimos de las aplicaciones de las leyes de Newton, suma de fuerzas, se está aplicando fuerzas a un cuerpo. Eso debe ser igual a la masa del mismo por la aceleración. ¿Aceleración de qué punto? En ese cuerpo. ¿Qué dirían? Repito, ¿aceleración de qué punto en ese cuerpo? ¿Qué dirían? Respuestas. En esa expresión, ¿es la aceleración de qué puntos? Abraham Salazar, buenos días, prende el micro. Abraham Salazar, ¿te encuentras en sala? Si no tienes micro, por el chat, así es. ¿Tienes micro? Indícame por favor por el chat. Si tienes, ya, no hay problema entonces. Gracias, gracias. Ya. Adrián Paul Gamarra. Adrián Paul Gamarra. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Ya decíamos, de las aplicaciones de las leyes de Newton, hemos tomado sistema de referencia inercial,
esto es el que cumple con la primera ley, se encuentra en reposo, reposo permanente o se encuentra moviéndose con velocidad constante. Entonces, la suma de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿Aceleración de qué punto de ese cuerpo? ¿Te escuchamos? Disculpen, no le entendí la pregunta, se entrecortó. ¿Qué dijo? Ya, tengo un cuerpo, ¿ah? Tengo un cuerpo y se le está aplicando fuerzas, se le está aplicando fuerzas a ese cuerpo. Entonces decimos, suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿De qué punto? ¿De cualquier punto o un punto en particular? Cuando decimos suma de fuerzas igual masa por aceleración. ¿De quién? Mm, Debe ser de cualquier punto porque el cuerpo entero tiene que tener la misma aceleración en todos sus puntos. Ah, si fuese Entonces partícula, sería la sí. aceleración Si fuese del cuerpo. partícula, sí. Y si no es Ah, partícula, es el am, centro de de masa. masa. Así es, ¿no? Ya, Sandra, gracias, gracias a tu participación. Ya, ya, ahora esa es traslación, ¿no es cierto? O sea, esa es traslación. Entonces, para rotación debe haber algo semejante. Decíamos, para rotación hay otra cantidad, ya no es fuerza, es torque. Y por lo tanto decir, entonces, suma de torques, y digo, entonces, suma de torques, ahí cuando decimos torque, debe ser respecto de algún punto. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, centro de masa, ya, centro de masa. Entonces, ¿qué produce la fuerza? Aceleración. ¿Qué produce el torque? Aceleración, pero angular. Entonces sería aceleración angular. En traslación, propiedad en traslación de ese cuerpo, la masa. En rotación, así es, por el chat dice, momento de inercia. Ya, pero hemos tomado torque respecto de centro de masa. Entonces, ese momento de inercia es respecto de centro de masa. Ya, pero alguien diría, no, yo no quiero respecto de centro de masa, quiero respecto de otro punto. Entonces diría, suma de torques respecto de ese otro punto, como por ejemplo el punto O. Entonces, eso debería de ser igual al momento de inercia pero respecto de ese punto O por la aceleración angular, ¿no? Entonces, debemos de saber, ¿no? Para hacer todas esas aplicaciones, centro de gravedad, centro de masa, centroide. Ya, ahora, si las fuerzas, repito, si las fuerzas, a ver, un momentito, si las fuerzas fuesen esas fuerzas, todas ellas, fuerzas gravitacionales, cuando decimos suma de fuerzas, como son fuerzas gravitacionales, sería, estamos pensando en la fuerza peso, ¿no? Ya. Entonces, ese punto donde está aplicado esa suma de fuerzas gravitacionales, ¿cómo se llama? Ese punto donde están aplicadas las fuerzas gravitacionales. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se llama Cen- ese punto? Centro de Perdón. gravedad. Así es, centro de gravedad. Ya, ahora, para el caso, digamos, a nivel de, digamos, digamos, muy cercano en la vecindad de la superficie terrestre, podríamos asumir que efectivamente la gravedad es constante, ¿no? Entonces, centro de gravedad sería igual a centro de masa. ¿Ya? Pero en general, si son fuerzas gravitacionales, la resultante está aplicada ¿en dónde? En el centro de gravedad. Ya, ahora, si no solamente hay fuerzas gravitacionales, sino también otras fuerzas. Repito, si hay fuerzas gravitacionales y otras fuerzas, la suma de todas las fuerzas, la resultante de fuerzas, ¿cuál es su punto de aplicación? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el punto de aplicación de
todas las fuerzas, la resultante de todas las fuerzas, las gravitacionales más las no gravitacionales. ¿Cuál es ese punto de aplicación? En ese cuerpo, el centro de masa. El centro de masa. Por eso decía, suma de fuerzas igual masa por la aceleración de centro de masa, ¿no? Ahora, casos especiales a nivel de, digamos, de la Tierra, en que pueden ser distintos. Centro de gravedad y centro de masa pueden ser distintos, ¿no? Pero por lo general, ¿no? Estamos en la vecindad, no estamos a grandes distancias de la superficie terrestre, ¿no? Sabe usted que la gravedad varía con la altitud, ¿no? Entonces ya, si, digamos, estamos, ¿no? A nivel de la vecindad, aceleración de la gravedad constante, entonces está coincidiendo el centro de gravedad con el centro de masa. Y también si esa masa en el cuerpo estuviese uniformemente distribuida, está coincidiendo con el centroide. Y a nivel ingenieril, entonces como que, digamos, la gravedad constante, la masa uniformemente distribuida o aproximadamente uniformemente distribuida, y por lo tanto, centro de gravedad, centro de masa, centroide es el mismo punto. Entonces, ubicar dónde está ese centro de gravedad, centro de masa, centroide, nos va a servir de mucho, porque allí estará ubicada esa resultante de fuerzas. Y en vez de tener un montón de fuerzas, estudiar solamente a esa resultante. ¿Ok? Y eso entonces pasa por fuerzas distribuidas. Y ese, como por el tiempo, ya estamos prácticamente ya sobre la hora. Entonces, por el tiempo, eso ya lo veremos entonces en la siguiente sesión, ¿no? Donde veríamos aquello y veríamos también ya lo correspondiente a rozamiento. Y recuerde, lo que usted a nivel pre ha visto es fuerzas de fricción por deslizamiento. Y recuerde la fuerza de fricción por deslizamiento, ¿no? Cuando hay fuerza de fricción por deslizamiento, recordando, hay cuando hay deslizamiento o cuando hay intento de deslizamiento. Pero si no hay deslizamiento ni intento de deslizamiento, por más rugosas que sean las superficies, no hay fuerza de fricción por deslizamiento. Tenga presente aquello. Y también, ¿qué podríamos decir? ¿No? También podríamos decir, eso es por deslizamiento. Otros serán los casos, ¿no? Otros serán los casos en que, por ejemplo, ya no sea deslizamiento, que sea rodadura, los cuerpos rodantes. Entonces, ese es ya otro tipo de estudio. Entonces, no trate de aplicar los conocimientos de fuerza de fricción por deslizamiento a los de fuerza de fricción por rodadura. ¿Ok? Que lo veremos rodadura ya después del examen parcial. Bien, señores, si hubiese consultas. Bueno, nosotros lo que vamos a ver en el movimiento de rodadura, vamos a ver rodadura pura, ¿no? No vamos a hacer rodadura por, digamos, con resbalamiento. ¿Ya? Habíamos mencionado casi al inicio que la calificada, ¿no? Que se tomaría la séptima semana, vendría incluso equilibrio estática, ¿no? Y de repente algo sobre aplicaciones de la segunda ley de Newton. Para el examen parcial sí, segunda ley de Newton, todo aquello ya, estática, en fin, y todo lo anterior de cinemática. ¿Más consultas? Profesor, Diga, libros para poder practicar problemas, ¿qué parte de qué tipo? así tipo prácticas parciales, así, No, para por las problemas de qué tema, de qué tema. de físicos, todo así en general de los Ya, inicialmente problemas de estática inicialmente, ¿no? Es el Alonso Fin, ese capítulo 4, ¿no?
Y luego ya si quieren algo más ya correspondiente, por ejemplo, a fuerza distribuida, correspondiente a eh, centroide, centro de gravedad, todo eso, y torsor a los libros de estática. Cinemática sí, en todos los textos de física, todos los textos de física, y digamos, quiere algo ya más avanzado a los textos de dinámica, ¿no? Todo ello están ya sea en el aula virtual algunos y en la carpeta del Drive. ¿Más consultas? Bien, bien señores, entonces nos quedamos en ese punto para desarrollar fuerzas distribuidas. Bien, gracias a todos ustedes por su atención. Estudien, señores, estudien. Ya estamos cercanos al examen parcial. ¿Mm? Es presencial, ¿no? Y prepárense para contestar teoría, para demostración de repente, para contestar preguntas conceptuales, problemas conceptuales, ¿no? Y para desarrollar, viendo todo paso por paso, algunos problemas. Bien, entonces, señores, hasta la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.